Ok, buenos jóvenes, un saludo cordial de mi parte. El día de hoy continuaremos con lo que es la conferencia anterior que hablamos sobre el proceso de exportación e importación y la importancia del uso de los Incoterms. Vamos a desarrollar una clase donde vamos a hablar sobre los términos comerciales, cuál es su funcionalidad, su importancia, para qué sirven en el proceso de exportación e importación, qué tipo de objetivos cumplen dentro de lo que es la logística comercial y en este caso vamos a trabajar sobre lo que es el concepto. Dice que el comercio internacional son términos que facilitan todo lo que es la funcionalidad del proceso como tal, que en este caso son condiciones internacionales, son términos comerciales y quién los ha promovido desde su origen. La Cámara Internacional de Comercio, desde 1936, que sacó la primera versión de los Incoterms con facilidades para que los exportadores e importadores no se les presenten ninguna problemática a la hora de su proceso. Hay una versión 2010, hasta la más utilizada, se hace con frecuencia. Si ustedes miran, ya desde el 2000 al 2010 pasaron 10 años para hacer un estudio y evaluar la viabilidad de los términos que estaban actualmente. Ya ahorita somos 2020, salió la nueva versión el 1 de enero del 2020, está en un proceso de adopción metodológicamente dentro de lo que es el comercio internacional, y en este caso no hay tanta información que permita hacerlo y enseñarlo, por ejemplo, en una sesión de clase. Eso se estará haciendo próximamente, una actualización. Por lo tanto, estamos trabajando con la versión 2010 en este caso. ¿Cuál es la finalidad que tienen los Incoterms? En primer lugar, establecer reglas internacionales que las adoptarían los diferentes países que comercializan entre sí. Y esas reglas se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque ayudan a identificar qué tipo de obligaciones debe de cumplir el exportador y qué tipo de obligaciones debe de cumplir el importador. ¿Para qué? Para garantizar que la mercancía que está en el proceso de exportación e importación lleve las condiciones y de la calidad que se espera. Si no hay unas reglas, no hay un término comercial, no permite definir la calidad de la transacción en todos los términos que se hablan. Determina el punto exacto dentro de lo que es la finalidad del Incoterm, determina el punto exacto donde inician las obligaciones del exportador y donde inician las obligaciones del importador. De la transferencia del riesgo, del daño, responsabilidad y entrega de la mercancía. El Incoterms tiene función básica porque permite identificar qué es lo que va a hacer el exportador y qué es lo que va a hacer el importador en el proceso de comercialización en este caso. Bueno, eso dentro de las funcionalidades básicas del Incoterm. Pero ¿qué no hacen los Incoterms? En primer lugar, no son leyes, son términos que se proponen a nivel internacional por una Cámara de Comercio que ha hecho análisis en los procesos. Entonces ellos proponen unas reglas mediante el cual se puede hacer en la práctica para garantizar el éxito de las transacciones. En este caso es una práctica uniforme que se debe tomar por todos los países y bajo lo que es la reglamentación de la Organización Mundial de Comercio. No determina propiedad de la mercancía, el término no te dice es tuyo, es mío, sino que determina cómo se va a dar, hasta dónde llego y dónde comienza mi responsabilidad. No son un servicio todo incluido, puesto que cada término comercial tiene un límite hasta dónde puede llegar su funcionalidad y de qué manera puede apoyar en la transacción. Bueno, en términos general, se hizo a través de un grupo técnico de expertos por 7 países
grupo revisado por 330 países para ver la viabilidad del término comercial. Se hicieron 11 reuniones con más de 30 días de trabajo, 4 borradores generados, transportistas, aduanas, bancos fueron invitados en grupos de trabajo para evaluar toda la estructura de los términos y cómo funcionarían en este caso. El periodo de recopilación de información fueron del 2007 al 2009, en ese tiempo previo para el lanzamiento de los Incoterms 2010, ¿verdad? El alcance reflejan la práctica business to business, o sea, comprador, vendedor, negocio, negocio. En este caso, en los contratos de compra-venta, se describen las tareas que se deben de cumplir en el proceso de exportación, cuáles son los costos que se incurren en entrega, proceso de transportación, lo que el contrato de riesgo, el seguro, cuál es el riesgo que se lleva de transportar en un buque en vía marítima, cuánto es el monto y se establece el tipo de transporte que se va a trabajar y lo que es el uso de lo que es la certeza legal a través del contrato de compraventa. Aquí vamos a hablar un poco sobre cómo el Incoterm se tiene que ir trabajando de una manera práctica para no caer en errores. El error en el comercio internacional se paga caro y los términos comerciales eso es lo que tratan de hacer, evitar que hayan errores para garantizar el éxito. En este caso se hace lo que está en letras rojas, dice que los mercados electrónicos business to business, eso constituyen plataformas virtuales independientes. ¿Por qué pongo esto acá en lo que es la parte descriptiva? Porque en el caso del comercio electrónico ha venido desarrollándose, ha venido creciendo y ha venido facilitando las transacciones comerciales. Pero eso se abordará en una última sesión de clase dentro de lo que es el desarrollo del comercio electrónico, que es la última unidad. Bueno, los Incoterms se establecen en grupos, 4 grupos. El grupo E, único término en el que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el local. El vendedor, la única responsabilidad que él tiene es abrir la puerta de su bodega, poner a disposición del transporte asignado por el importador para que él suba o cargue la mercancía en el medio de transporte. El grupo F, en este caso el vendedor se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte asignado o escogido por el comprador. El grupo C, el vendedor contrata el transporte sin asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga de despacho. Quiere decir que siempre toma en cuenta al medio de transporte, pero no el seguro. Esos costos son incurridos por el comprador. El grupo D, el vendedor soporta los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía hasta el país de destino. Ya en este caso, yo asumo transporte y asumo seguro y lo llevo hasta puerto de destino, ¿verdad? Ok, acá vemos grupo E, tenemos el Escort, grupo F, FCA, FOB, grupo D, DAP, DDP, CFR, grupo C, CIF, CPT y SIP. Esto lo vamos a ir viendo detalladamente cada uno de los términos comerciales para que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, dentro de las reglas de los Incoterms, Escort, en fábrica. Grupo F, transporte principal pagado. FCA, Free Carrier, libre transportista. FAS, Free Along Ship, libre costado del buque. FOB, Free on Board, libre a bordo. Son los términos agrupados en el grupo F. En el grupo C, transporte principal pagado hasta puerto de destino. Tenemos el CFR o Custom Freight, el Cost Insurance of Freight, el CPT Carrier Pass y tenemos el Carrier and Insurance Paid 2.
O sea, estamos hablando flete pagado, seguro, hasta. Entonces, estas son las agrupaciones que se describen de forma práctica. Ahora, en el grupo D, la de llegada. Cuando hablamos de llegada es hasta puerto de destino, que tenemos que tomar como referencia. Tenemos el DAT, el Delivered at Terminal, el DAP, Delivered at Place. Tenemos el DDP, Delivery Duty, el DAT y el DAP, que reemplazaron en este caso el DAF, DESC y DDU. El DAT, descargada del vehículo de llegada en puerto, lista para ser descargada, es el DAP. Bueno, cuando hablamos de cómo utilizar el término, toda esta reglamentación nace cuando un exportador y un importador hacen su negociación. Esa negociación debe de incluir todos los parámetros de la transacción. No se debe dejar nada por fuera. Se debe de cumplir con todo el proceso que se lleva, ya que la mercancía no puede estar en riesgo en una de sus etapas de logística. La logística comercial exige todo un sinnúmero de empresas que garanticen que se dé exitosamente la operación. En este caso, se recomienda consultar la publicación ICC número 715 de la Cámara de Comercio Internacional, que es la promotora sobre los Incoterms. Se selecciona la regla de Incoterms de acuerdo a la mercancía. No es lo mismo exportar calzado, cuero calzado, que exportar pescado congelado. Son características totalmente diferentes. A eso se refiere esta número 2, seleccionar el Incoterms adecuado para lo que es la transacción de acuerdo al tipo de mercancía, medio de transporte y otras obligaciones entre las partes. El cuero calzado lleva un contenedor diferente al de pescado congelado. El pescado tiene que ir congelado todo el tiempo, no puede descongelarse porque se daña la calidad del producto. Mientras el cuero calzado lleva un tratamiento más ligero en términos de logística y transporte. ¿Por qué? Porque el contenedor de pescado necesita un termostato para que él siga congelado durante toda la transportación. En el caso del cuero calzado no, solo lo que necesita es un ambiente seco para que el producto no se dañe. Tenemos que especificar lugar, puerto con la mayor precisión posible. Yo no puedo decir entrega de contenedor en Puerto Corinto, pero ¿ahí dónde? Se tiene que especificar en puerto. Es como que digamos Puerto Manzanillo de México, se tiene que especificar qué número de bodega, ¿verdad?, va a estar almacenada la mercancía en espera del transporte. A eso se refiere cuando dice especificar lugar, puerto con la mayor precisión. Aquí se dice México Acesa, almacén 28, Incoterms 2010. Aquí dice DAP, Distrito Federal, México Acesa, almacén 28. O sea, en ese almacén va a estar el contenedor para que el responsable del transporte lo llegue a retirar ahí. Las reglas de los Incoterms no proporcionan un contrato de compra-venta completo. Sí indican, 1, quién está obligado a hacerse cargo del transporte, qué empresa, quién es el representante del transporte que sería a cargo de lo que es la obligación y el riesgo. Cuando el vendedor entrega el bien al comprador, o sea, en qué momento se da el traspaso de poder. Dicho de otra manera, ¿quién es el responsable de esos gastos? ¿Quién va a pagarlo? Entonces el Incoterms, eso es lo que facilita. Bueno, la número 6 dice, las reglas Incoterms no hacen referencia a precio a pagar ni forma de pago, transferencia de propiedad de la mercancía, consecuencia por cumplimiento de contrato y las legislaciones locales.
no se meten en eso los Incoterms. Estas son cláusulas que se especifican en el contrato y se determinan de qué forma se van a ir dando de manera lógica en la transacción. 7. El papel de los documentos en aduana está en función de cómo se ubican los Incoterms ante los trámites de aduana. Toda mercancía, antes de ser despachada en puerto, debe de pasar por aduana para su revisión de documentación. Cuando hablamos de documentación es lo que estábamos hablando en la sesión anterior, que decíamos que estaba un contrato de compraventa, una factura comercial, teníamos la lista de empaque, tenemos los documentos de transporte, que es la carta de porte, la guía aérea y el bill of lading o conocimiento de embarque. Todos esos documentos la aduana los tiene que verificar y tiene que estar armonizado de acuerdo a lo que dicen los documentos, así debe estar en físico la mercancía. Aquí se mencionan los Incoterms. El vendedor es responsable de la aduana de exportación y el comprador de la aduana de importación. Aquí se especifica, pero lo vamos a ver más adelante cuando lo vemos uno a uno en este caso. Escort en fábrica, lugar convenido. Yo puedo decir bodegas de Alpesa, o yo puedo decir bodegas de INSA, o yo puedo decir bodegas de Parmalat, o yo puedo decir en la bodega de mi empresa, que soy el exportador en este caso. Yo debo especificar a dónde tiene que ir a traer la mercancía, el medio de transporte con su contenedor. El FCA, libre transportista, lugar convenido. CPT, transporte pagado hasta. SIP, transporte y seguro pagado hasta. Entrega en terminal, el DAT, entrega en lugar, lugar convenido. Y DDP, entregado, derechos pagados, ¿verdad? Todo esto es previo a lo que es la descripción de cada uno de ellos. El FAS, libre al costado de buque. FOB, libre a bordo, o sea, sobre buque. SIF, costo seguro y pagado, y flete, puerto convenido en este caso. Ahora, en el caso de la versión, entre la definición, la versión 2000 dice bordas del buque. Se hace la aclaración en la versión 2010 y dice a bordo, o sea, sobre el buque en este caso, en lo que se refiere al FOB en este caso. Ok, siempre con lo que son las reglas. El transportista es contratado por el exportador o es contratado por el importador, dependiendo del Incoterms que se esté tomando como referencia. Entrega, lugar donde se transfiere la mercancía, punto exacto. Descripción del lugar donde el exportador puso a disposición la mercancía para el transportista. Documento de entrega. Este documento de entrega se tiene que especificar detalladamente todo lo que se va a exportar en este caso. Registro o procedimiento electrónico son los informes que se generan dentro de lo que es los mensajes electrónicos cuando sea aplicable funcionalmente, documentos en papel. Por ejemplo, si un nicaragüense, una persona o yo en lo personal quiero hacer un pedido a China, yo debo de contactarme electrónicamente con el que me va a vender y entre los dos nos ponemos de acuerdo y definimos quién va a asumir qué. Pero como soy una persona natural, yo estoy haciendo una compra electrónica, que es lo que le llamamos comercio electrónico. Ahí es donde quien asume la mayor responsabilidad es el exportador. ¿Por qué? Porque él tiene todo lo que se necesita para poder hacer la transacción, garantizando transporte, lo que es etiquetado, embalado, lo que es contenedorización, lo que es seguro, el pago de transporte, y lo que yo hago solamente es hacer un pago vía electrónica, vía tarjeta o PayPal, para poder definir los parámetros de la transacción. No asumo en este caso ninguna responsabilidad hasta que ya tengo la mercancía acá.
Bueno, el empaque abarca 1 y 2 para no aplicar la 3. Cuando hablamos de eso nos referimos a los requisitos del contrato comercial para que esté en condiciones de ser transportado la estiva de la mercancía embalada dentro de un contenedor u otros medios de transporte. Los empaques, tenemos 3 niveles de empaque: el primario, el secundario y el terciario, pero en el caso del primario es el que contiene el producto. El secundario es el contenedor, el primer empaque que ocupamos, que puede ser la caja. Si hablamos de un perfume, si hablamos de un teléfono celular, tiene una caja donde él viene resguardado. Y el empaque terciario es la caja grande donde vienen X cantidad de producto y ya él se embala en un grupo de cajas que se almacenan para su puesta a disposición de contenedor en este caso. Bueno, se sustituyen estos Incoterms por 2 nuevas reglas, que es el DAT y el DAP. En la versión 2000 eran 13 términos comerciales. Esos 13 términos se analizaron, se evaluaron y se llegó a la conclusión que pasarían de ser 13 a quedar 11 términos comerciales, donde se sustituyen estos 4 términos y se anexan 2 más, garantizando mayor agilidad en el proceso, garantizando una mejor presentación de las mercancías y la minimización de ciertos riesgos que se estaban generando. Bueno, vamos a hablar sobre los términos ahora para que veamos su funcionalidad. El grupo E: característica, mínima obligación para el vendedor. S-word, nota orientativa, es S-word, inserte lugar en entrega de asignación del término. Las obligaciones del vendedor solamente es poner a disposición la mercancía en el lugar convenido. Abro mi bodega, entra el transporte y entregada. Este término representa la mínima obligación para el vendedor. Puesto en contenedor, yo puedo definir cómo me va a pagar y solo recibo mi plata. Hasta ahí llega mi responsabilidad. ¿Quién sube la mercancía o quién carga la mercancía al contenedor? En este caso queda a disposición o criterios de ambos. Si el exportador desea tener buenas condiciones de compra-venta o seguir comercializando con el vendedor, en este caso debería de subir la mercancía. Obligaciones del comprador: selección del medio de transporte. Los costos y riesgos los asume el comprador como tal, incluyendo lo que es el tránsito de mercancía. ¿Qué es el tránsito de mercancía? Cuando hablamos de tránsito de mercancía, por ejemplo, una mercancía sale de Puerto Corinto y va rumbo a México. Entonces, el tránsito va a ser desde que sale de Puerto Corinto hasta que llega a México. El tránsito es la trayectoria que recorre el medio de transporte marítimo desde su despacho en Corinto hasta su llegada en Puerto México. A eso le llamamos tránsito. Por lo tanto, se debe determinar perfectamente cuál es el tránsito que va a seguir. ¿Cómo se da eso? A través de satélite, y se hace con los GPS que tienen los medios de transporte. Se hace cargo de los reclamos hacia las diferentes entidades comerciales. Este término comercial, el export, es en Nicaragua, en este caso, es uno de los más utilizados. La mercancía es facilitada en las condiciones que se necesita para ser exportada, empacada y etiquetada de manera directa para no tener ningún inconveniente. Ya cuando uno dice abro bodega para que el medio de transporte cargue mercancía, es que la mercancía ya tiene que estar empacada y embalada para solo ser cargada. No es que hasta ese momento se va
a empacar. Ya la mercancía tiene que estar lista en las condiciones que la quiere el comprador. Aquí podemos ver el vendedor, el eSWORD en fábrica, ¿verdad? El comprador selecciona cualquiera de los medios de transporte, obviamente con sus costos. Se pasa por aduana de exportación para garantizar la revisión de documentación y la revisión física de la mercancía. Y en este caso se determina el tránsito, que es el recorrido que genera el buque durante su transportación hasta un puerto destino, donde llega a puerto destino y el importador sigue con los procesos ordinarios, que es el pago de la nacionalización de la mercancía a través de la aduana, y el comprador transporta su mercancía hasta su bodega. Algo muy importante: la mercancía durante toda esta trayectoria, a partir de que el vendedor la libera, todo esto tiene que ir asegurado en el proceso de logística. Quiere decir que la responsabilidad del comprador es recoger la mercancía, contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino. O sea, 100% cobertura de la mercancía en términos de seguro. Ejecutar el despacho de exportación desde que el medio de transporte sale de la bodega hasta que llega a puerto de despacho. ¿Por qué? Porque aduana tiene que revisar documentación. Bueno, vamos con el grupo F. 3 características básicas. Entrega en punto de embarque. Comprador designa y paga transporte. Comprador asume el riesgo del transporte principal. 3 características básicas. Ahora vamos a ver. Todo tipo de transporte incluye multimodal. ¿Qué es multimodal? Es el proceso de transportación que incluye vía aérea, vía terrestre, entre, ¿cómo le llamamos? Cabezal, o vía ferrocarril o tren. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía al transportista designado para el comprador en el lugar convenido. Puedo convenir en la bodega de mi empresa, ahí puede llegar el transportista. ¿Se va a parecer al eSWORD? Sí, se puede parecer, pero en este caso el despacho lo hace el exportador. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner a disposición del transportista el lugar convenido. Ahora, ¿puedo convenir otro punto de entrega? Perfectamente. Yo puedo decir aduana, ahí entrego mi mercancía en aduana de despacho. Entonces el transportista va a estar esperando ahí para recepcionar el poder de transportación de la misma. Las obligaciones del comprador: elegir modo de transporte y transportista, soportar gastos y riesgo de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en lugar convenido. A partir de que se le entrega la mercancía al transportista asignado, de ahí hasta puerto de destino de comprador, en este caso el importador, lo asume el comprador. Mi responsabilidad como vendedor llega hasta el despacho, punto donde yo entregué mi mercancía para ser cargada por el medio de transporte. Aquí tenemos FCA, puede ser en la bodega de mi empresa, puede ser en el caso de aduana exportación. Si hablamos en una logística de transporte terrestre, si en Nicaragua yo tengo que entregar mi mercancía en Puerto Limón, Costa Rica, yo puedo convenir que el medio de transporte lo reciba en aduana Peña Blanca. No en mi bodega, pero lo puede recibir en aduana Peña Blanca, el medio de transporte. Entonces, de ahí hasta Puerto Limón, que es donde el contenedor va a ser subido a buque, todo eso va a responsabilidad ¿de quién? Del comprador. El punto de entrega se tiene que determinar de la mejor manera o de la forma más clara para que no haya
ningún inconveniente en el paso de riesgo de la mercancía en este caso. Por lo tanto, entrega de mercancía en el transporte, efectuarlo en despacho de exportación. Punto convenido. De ahí lo demás, el contrato, el transporte y seguro de la mercancía hasta puerto de destino, lo hace el importador. En este caso, es un proceso que se debe de cumplir sí o sí para que la mercancía llegue en óptimas condiciones a la bodega del importador. Hablamos del FAS, Free Along Ship, o sea, franco costado de buque. En este caso, el buque se encalla a la parte de lo que es el puerto. ¿Cuáles son las obligaciones del exportador en este caso? Uno, debe de entregar la mercancía a costado del buque. Si el buque está a orillas del puerto, el contenedor tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para que la grúa suba, en este caso, el contenedor al buque. Pero, ¿quién asume ese costo? Lo asume el importador. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad llega hasta costado del buque del puerto marítimo. Y el embarque de la misma, el despacho de la misma mercancía lo realiza el exportador, ¿verdad? En ese lugar, la responsabilidad del vendedor sobre daño y pérdida de la mercancía. Si le pasa algo a la mercancía de mi bodega hasta la aduana de puerto, es mi responsabilidad. Cuando yo cumplo y lo pongo sobre buque en la fecha y hora entregada, ya eso es responsabilidad del importador. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo pacté, somos miércoles, marco un miércoles de entrega a mediodía y el responsable o el buque no está en el punto de entrega, yo la mercancía la puedo dejar ahí, pero es un riesgo porque se daña. Entonces ya debe haber un representante en medio de transporte para hacer entrega de la mercancía. Se debe de cuidar esos puntos de conexión entre el exportador y el importador en este caso. Cuando la mercancía se entrega en terminal de contenedores o de carga, se debe considerar que se transfirió riesgo al comprador, cuando ya se va a dar al punto de entrega dentro de lo que es el punto de entrega o lo que es el embarque como tal. El comprador, elegir la empresa naviera y dar nombre del buque al vendedor. O sea, el comprador contrata a través de la naviera al buque que va a llegar a retirar la mercancía a puerto de origen. Esa empresa la debe pagar, el flete lo paga el importador en este caso. Viéndolo por acá, llena práctica, cuando hablamos costado del buque, aquí está el contenedor, aquí tenemos el buque y la mercancía debe ser entregada acá. Todo esto, el gasto de despacho de bodega, la transportación interna hasta la aduana de entrega y el despacho en aduana lo asumo como exportador. El riesgo, transporte y seguro. Cuando yo cumplo el FAS costado de buque, hasta ahí llega mi responsabilidad. Cuando yo ya entrego la mercancía, el tránsito internacional, la nacionalización de la mercancía y el transporte hasta la bodega del comprador, ya es responsabilidad del importador, todo lo que se lleve de logística en este caso. Transporte, seguro, pago de mercancía en aduana para importación, el transporte interno hasta su bodega. Gráficamente, el FAS se ubica en puerto a costado de buque. ¿Se nota la diferencia? En este caso, el primero decíamos que era escort. Abro la bodega, entra el transportista, carga la mercancía, hasta ahí llegó mi responsabilidad. El FCA tenía que tener un lugar convenido.
que puede ser una frontera, puede ser un puerto, puede ser una bodega, y en el caso del FAS tiene que ser a costado de buque. Mi responsabilidad hasta ese punto de entrega. Vamos con el FOB, Free on Board. Y en el Free on Board se dice que es franco a bordo. Se usa solo para el medio de transporte marítimo en este caso. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. Quiere decir que le va a tocar pagar la grúa para subir el contenedor al buque que se eligió en el proceso de compra-venta. Se efectúa el despacho de la exportación de la mercancía, pasa por aduana, todos los documentos, se revisa, se hace el análisis exploratorio de la mercancía y se despacha. Se sube a buque y hasta ahí llega mi responsabilidad como exportador. De ahí, determinar determinación del buque y la reserva del tipo de transporte, los gastos de riesgo y lo que se refiere a seguro lo asume el importador en este caso, que es cuando hablamos que el FOB yo ya no lo pongo a costado de buque, ahora lo tengo que subir y hasta ahí llegó mi responsabilidad. ¿Cuál es la diferenciación? Es lo que es el pago de la grúa para subir el contenedor hasta el buque y cumplir con esa parte dentro de lo que es la logística. De ahí los gastos que se incurran para llegar hasta puerto de destino lo asume el comprador. Aquí lo tenemos. Vamos con el grupo C. En el caso del grupo C, las características son entrega en punto de destino. El vendedor designa y paga transporte. Ya aquí yo asumo como exportador el pagar el transporte, o sea, el flete. El comprador asume el riesgo del transporte principal. Yo asumo transporte, pero el seguro lo asume el comprador en este caso. Custom Freight, puerto de destino convenido, o sea, costo y flete en este caso. Siempre marítimo, obligaciones del vendedor contratar al buque hasta puerto destino. En este caso, en el anterior, si ustedes recuerdan, yo pago la grúa para que suba el contenedor a lo que el buque, y el buque lo contrata, en este caso, ¿quién? El importador. Pero en este término, yo pago el buque, subo el contenedor, pago el buque, pero el seguro principal lo asume el comprador en este caso. Los gastos adicionales a partir de que el buque llega hasta puerto de destino, la nacionalización de mercancía y el resto de costos que se genere, ¿verdad? En la gráfica quiere decir que acá se ubica el flete, el costo y flete. En este caso, yo asumo mi responsabilidad hasta garantizar la mercancía en puerto de destino, que es el punto de entrega donde se realizó el contrato y se estableció el término comercial. Ya lo que pasa en puerto hasta bodega del comprador llega a responsabilidad del comprador en este caso. Cost Insurance on Freight, o sea, costo, flete y seguro. En este caso, siempre marítimo, el vendedor, además del despacho en bodega, transporte hasta puerto de destino, puerto de despacho, lo que es el despacho en aduana de puerto de origen, los asumo como exportador. El transporte principal y lo que es el seguro lo asumo hasta puerto final de entrega o puerto de destino en este caso. Quiere decir que yo tengo que asumir el seguro y el transporte principal para garantizar que la mercancía llegue en óptimas condiciones y en la fecha y hora de entregada. El comprador, ¿cuál es su responsabilidad? La mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nombre de él va la póliza de lo que se está transportando por cualquier situación que se presente.
El carácter de transferencia de la misma se da a partir de que el comprador recibe la mercancía en puerto de destino. Hasta ahí llegó la responsabilidad. En el caso mío, quiere decir que yo asumo todos mis costos hasta la contratación del transporte, el seguro, y yo llego hasta puerto de destino. Mi responsabilidad llega hasta ubicar la mercancía en el puerto donde el comprador asignó para ser entregada. Lo que sucede para allá, eso ya va sobre responsabilidad del comprador. Por ejemplo, en el precio de la mercancía ya se debe incluir el flete, el seguro, hasta el puerto de destino, las maniobras de cruzar la borda del buque y el despacho, o sea, lo que es la grúa para bajar el contenedor, lo tiene que asumir el comprador en este caso. El riesgo del vendedor: contrata transporte y seguro, entrega mercancía y garantiza que la mercancía llegue en óptimas condiciones. Lo que suceda una vez que llega a puerto de destino ya es responsabilidad del comprador. Hace su despacho de importación y se lo lleva a su bodega. Carriers País 2 es un transporte, tipo de transporte se utiliza el marítimo combinado con cualquier otro tipo de transporte. En este caso, en las obligaciones del vendedor, mis obligaciones dice contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Yo, en lo personal, este tipo de término se hace una combinación por efecto de si yo no puedo pagar el transporte hasta el lugar de entrega final o puerto de destino. Si por ejemplo va para Estados Unidos, yo puedo decir te lo entrego en Puerto México. Entonces, transporte convenido hasta México. Mi responsabilidad llega a pagarle al transportista y ser entregada mi mercancía en Puerto México, en tal bodega, tal hora, tal día, para que el transporte de Estados Unidos llegue como importador a retirar la mercancía ahí. En este caso, las obligaciones del comprador soportan los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega con el primer transportista. ¿Por qué digo el primer transportista? Porque el contenedor se entrega el día de hoy en Puerto México. El transporte del comprador de Estados Unidos puede llegar al día siguiente. Llega, retira mercancía y la transporta hasta Estados Unidos. Quiere decir que mi responsabilidad llegó hasta el día de hoy, a una hora asignada, y el comprador debe de asignar a una persona que lo represente, el transportista, para retirar la mercancía al día siguiente y que no cumpla ningún deterioro. Por lo tanto, se puede dar en cualquier punto de entrega. Puede ser en este caso, como está acá, puerto destino. Hasta llegó mi responsabilidad. De ahí el comprador se hace responsable hasta la bodega de entrega. Es importante el riesgo del vendedor, que debe contratar hasta punto de destino, dice. Entrega mercancía en el lugar convenido, efectuar el despacho de exportación. Muchos exportadores deberían ya de asumir mayor responsabilidad en el proceso de exportación e importación. El único inconveniente que se da es que el exportador como tal, si son países con poco desarrollo en términos de transportación, o las empresas son pequeñas y con poca experiencia en el proceso de exportación e importación, por lo general quien asume todo eso es el importador, ¿verdad? Pero, o la mayor parte de responsabilidad la asume el importador en este caso. El SIP, lo que es Carrier and Insurance Paid, el transporte seguro pagado hasta lugar de destino convenido. Es similar al anterior. Se trabaja con todo tipo de transporte. En este caso,
Las obligaciones del vendedor: debe contratar el transporte, efectuar despacho de exportación, contratar una póliza de segura de protección mínimo del 110% sobre el valor de la mercancía y determinar siempre el punto de entrega exacto de la mercancía para una mejor comprensión en este caso. El comprador soporta los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor le entrega al primer transportista. Cuando hablamos primer transportista, igual, si se hizo el convenio que se iba a entregar en un punto para hacer cambio de transporte, se debe de correr esos riesgos y ya de ahí hasta la bodega final del importador asume los daños el comprador. Igual al anterior, se trabaja con un punto de puerto destino para garantizar mayor seguridad de la mercancía. El segundo transportista solo recibe documentación, ya se pagó en aduana los costos de nacionalización, en este caso los riesgos del despacho de importación los asume el importador como tal. Vamos con el último grupo, en este caso, grupo de entrega de punto de destino. El vendedor designa y paga el transporte. El vendedor asume el riesgo del transporte principal. En este grupo, como exportador, yo asumo mayor responsabilidad. Yo en este caso, las responsabilidades son más grandes y vamos a empezar con el DAT. Todo tipo de transporte, inclusive el multimodal. Quiere decir multimodal, transporte terrestre, marítimo y aéreo en este caso. Las obligaciones del vendedor: realizar la entrega de la mercancía una vez descargada del medio de transporte y se pone a disposición en terminal designada. Quiere decir que en este caso estamos hablando del puerto de destino, entregado en terminal. En este caso, el puerto o lugar de destino acordado, que incluye cualquier lugar cubierto, muelle, almacén o terminal de carretera, ferroviaria o aérea. Corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal, ¿verdad? El comprador, a partir de que es entregada, hasta punto de destino. Quiere decir que yo, como exportador, tendría que pagar. En este caso, si yo hablo de terminal, pago hasta el puerto de destino. Ya lo que es la importación de la mercancía, ya la debe asumir el importador como tal en este caso. El riesgo, el despacho de importación lo hace el importador. Mi responsabilidad llegó a asumir desde el transporte de la empresa hasta puerto, el transporte principal, en este caso, acá, y lo que es el seguro de cobertura hasta terminal de puerto. Ya mi responsabilidad llega hasta lo que es la terminal. Dice que la versión 2010 asume hasta lo que es la parte del el proceso de presentación de documentación en aduana y el proceso de revisión. Lo que es la parte el pago de la nacionalización la asume el importador. El DAP, en este caso, se ocupa con todo tipo de transporte, inclusive el multimoda. Las obligaciones del vendedor es cumplir hasta la entrega de la mercancía en lugar convenido y se pone a disposición del comprador el medio de transporte llegado y preparado. El vendedor asume todos los riesgos para entregar la mercancía en lugar convenido, en este caso puerto de destino, para poder ser nacionalizada. El comprador asume los riesgos o daños causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado en el punto acordado. Si yo digo Barcelona, España, Puerto Barcelona, entonces mi responsabilidad llega hasta Puerto Barcelona, la entrega de mi mercancía en este caso.
Ya cuando se entregue la responsabilidad en puerto, ya es responsabilidad del comprador en este caso. El riesgo siempre es el despacho de la mercancía de importación. ¿Por qué no aparece en este caso por acá? Porque la mercancía como tal, según lo que se dice, el transporte se debe pagar el punto de destino. Se debe de garantizar que la mercancía esté en puerto y con el proceso de hacer la nacionalización para que el comprador realice el pago respectivo. La contratación de transporte y efectuar despacho de exportación lo asumo como exportador en este caso. El DDP, en el caso del DDP, es la responsabilidad más grande que puede asumir como exportador, ya que en este caso yo la entrega de la mercancía ya la hago en la puerta de la bodega del comprador, asumiendo todo el proceso de logística. Solo soporta los gastos después que la recibe la mercancía en el lugar convenido. Quiere decir que el comprador la recibe en su bodega. Todo este proceso de logística lo tengo que garantizar yo como exportador en el DDP. Desde el transporte principal, transporte interno, seguro principal, seguro interno, lo que son los riesgos de proceso de carga y descarga, hasta incluyendo lo que es la nacionalización en el punto de destino o del país de destino de la mercancía. El comprador, su responsabilidad es únicamente recibir la mercancía en óptimas condiciones. Lo que pase ya después que sea entregada ya es responsabilidad de él. Por lo tanto, el vendedor contrata transporte, contrata seguro y todo el proceso de logística que se necesite. En este caso, el caballero hace un análisis lo que es la logística comercial en términos de los Incoterms, la cual se la presenté el día de hoy. ¿Para qué? Para que viesen todo el proceso que se lleva desde el lugar de origen hasta el lugar de destino de la mercancía. Esta presentación es la oficial que se hizo en el lanzamiento de los Incoterms 2010, en este caso por el caballero, que es un analista comercial de Procomer, para hacer la presentación adecuada, ¿verdad? En esta ocasión, pues hasta ahí lo dejamos. Agradezco su atención. Nos veremos en las próximas sesiones de clase. Gracias.